Seguimos siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviu Pao TV. Está con ustedes Alberto Pinillos en la entrevista en esta edición de hoy, viernes 3 de marzo. Vamos ahora a conversar de un tema bastante sensible y de mucha importancia para analizarlo en todo momento, como es la corrupción. Sabemos cómo está enquistada la corrupción a nivel político y en todos los sectores. Y cada vez que nos conectamos con un medio de comunicación, es indudable que noticias de corrupción, sobre todo en la clase política, son las que más preocupan. Vamos a dialogar con el director de la Asociación Civil Anticorrupción, Cuscachay, el señor Eduardo Herrera, para desde su experiencia, cómo como ciudadanía, como país, como nación, podemos de nosotros, los ciudadanos, repito, erradicar la corrupción que está lamentablemente, pues, como se dice, presente en todos los procesos en el país. ¿Cómo está, señor Herrera? Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a disposición de ustedes. Bien, hagamos primero para que el público conozca desde la experiencia que ustedes tienen como Cuscachay, esta asociación civil, cómo es que se ha venido combatiendo y erradicando la corrupción cuando depende mucho del comportamiento de las personas, que está sustentado en valores éticos y morales. Sí, nosotros hemos intentado hacer algunos proyectos de lucha frontal contra la corrupción y eso, por ejemplo, ha pasado por investigar a los candidatos a gobernadores regionales, distritales y provinciales en las últimas elecciones. Hay un portal que está ahí a disposición de la gente para que sepa quién es quién y es de acceso gratuito. No hemos tenido el éxito que hemos querido porque creo que esto es un trayecto largo, que tenemos que entender que es así y tenemos que tener la fortaleza y la persistencia para continuar. Nuestra lucha contra la corrupción, desde como la vivimos nosotros, es eminentemente práctica. No hemos abandonado ya los diagnósticos, las mesas de trabajo, que son importantes, creo que es un espacio. Y también pensar, dejar de pensar de que es la norma legal la que nos va a sacar por sí mismos de la corrupción. Una nueva ley, una nueva constitución no va a cambiar las cosas mágicamente en un país donde no se cumple la ley. Entonces, la gran revolución que tiene que tener este país es empezar a cumplir la ley y en eso estamos nosotros. Correcto, sí, somos una sociedad lamentablemente que transgrede continuamente, somos un país transgresor desde el punto de vista de los ciudadanos, toda norma, nos resistimos a actuar dentro de un marco legal jurídico. Y para cambiar esos comportamientos, señor Herrera, como decía, que responden a comportamientos individuales, porque se cuestiona obviamente que las instituciones son corruptas, los poderes del Estado, las instituciones del gobierno, ministerios, gobiernos regionales, municipales, distritales, pero somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que cambiar para iniciar así este proceso de erradicación de la corrupción. ¿Cómo trabajar con las personas para lograr estos objetivos? Bueno, lo que tenemos que tener es conciencia en principio de que la educación no es solamente un proceso de adquisición de conocimientos, ¿no? Lo segundo, que es además una sensibilización, que es un acercamiento, que es una conciencia, que es una toma de conciencia. En ese sentido, tenemos que tener la claridad de que todos estamos cerca de la corrupción. Cualquier persona, en cualquier momento en este país, está cerca de la corrupción y puede ser tanto sujeto pasivo como activo de la misma. Eso se llama humildad moral. Lo segundo que tenemos que tener en claro es que no solamente son los niños y los jóvenes los que tienen que ser educados, porque cuando hablamos de educación siempre nos centramos en los niños y los jóvenes, y está bien. ¿Y nosotros los adultos qué? Porque cuando esos niños y esos jóvenes perfectamente formados salen a la sociedad de adultos, al mundo real, se encuentran con pues que la cosa no pinta tanto y tan bien como ellos se lo enseñaron en las aulas. Entonces acá tenemos que hacer una cercanía al joven y al niño de cómo es el mundo hacia afuera y los adultos tenemos que cambiar nuestros patrones de conducta. De eso se trata. Así es. Y en un país como el nuestro, donde lamentablemente pues la historia nos demuestra que nuestra clase política es la que más se ha dejado corromper, se ha dejado, diríamos,
destruir por este flagelo de la corrupción. Y para muestra, un presidente encarcelado, dos expresidentes encarcelados, uno en prisión preventiva, uno purgando una condena, y a la espera que venga un tercer expresidente, como es el señor Alejandro Toledo, también a someterse a la justicia peruana. En su contacto de ustedes como Asociación Civil Cuscachay, cuando interactúan con los jóvenes, ¿cómo es que ellos reaccionan cuando tienen que afrontar que en un país como el nuestro haya gobernantes que personifican a la nación y que han sido los más grandes corruptores en la historia de nuestro país? Bueno, los jóvenes pues evidentemente rechazan, ¿no? La rebeldía de la juventud hace que rechacen este tipo de comportamientos. El asunto es que cuando ya se van acomodando, porque este es un país de acomodos, se van acomodando en la vida adulta y dicen, bueno, pues así es. Y cuando llegamos ya a los cuarentones, a los cincuentones, a los treintones incluso, ya dicen, bueno, ya esto no lo cambia nadie, entonces yo me tengo que acomodar, nomás porque eso es fatalmente el designio de este país. Entonces, ahí es donde empezamos a perder un poco la rebeldía y dejamos que nos ganen los corruptos. Este es un país que tiene que ser reinventado, que tiene que pasar por aceptar de decir, sí, pues, estamos hasta el cuello, hasta la cabeza, hasta las cejas de corrupción. Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las acciones concretas que vamos a utilizar? En esa lucha estamos quienes estamos en este campo y esperamos pues no desmayar y que la gente nos ayude, nos colabore, nos apoye, porque eso es una labor 24/7. Bien, ¿qué estrategias se manejan al interno de Cuscachay justamente para sumar esfuerzos y que contribuyan a consolidar lo que estamos conversando, ¿no? Un cambio, una transformación en el comportamiento ético-moral de la población? Nosotros estamos llevando a cabo proyectos concretos y le menciono solamente tres para ser muy sucinto con el tiempo. El primero de estos es el proyecto de lucha contra la extorsión municipal. Muchos negocios puerta a calle, grandes, pequeños, medianos, bodeguitas, panaderos, universidades, son pues totalmente ajochados, apretados por los funcionarios municipales, que van constantemente a decir y a fiscalizar, entre comillas, y decir, oye, este cuadrito está muy chico, te voy a cerrar el local. Nosotros no defendemos la informalidad, simplemente hay casos de abuso municipal. Vamos a ir contra eso. Lo segundo es el proyecto de fiscalización a los gobernadores regionales. Si hay protestas en este país, es porque muchas personas piensan y sienten que la plata del Estado no está llegándoles. Y plata hay. El asunto es que nadie fiscaliza en tiempo real, concretamente, cómo se gasta, cuánto se gasta, en qué se contrata, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, un proyecto de capacitación a los ciudadanos de forma gratuita para que ellos puedan ser investigadores. Cada persona puede investigar y fiscalizar a su autoridad en tiempo real. Correcto. Finalmente, ¿cuál es su análisis, señor Eduardo Herrera, como director de Cuscachay, de esta crisis social, política que vive nuestro país? ¿Cuál cree usted que debe ser la solución a todos esos problemas que nos están agobiando como sociedad? Y más aún cuando hemos visto ya actos terroristas, han fallecido en una emboscada en el Brain 7 policías semanas atrás, y vemos que estas protestas en las calles no son nada pacíficas, son actos vandálicos que generan terror en la población. Yo creo que hay una mezcla, ¿no? De muchas cosas. Efectivamente hay un margen de terrorismo, eso es indudable. Hay margen político, hay margen de minería ilegal, en fin, contrabando, de muchas cosas que están financiando. Y también hay gente que protesta legítimamente, que es a veces arrinconada por estos poderes económicos negros, oscuros, y que al final del día dicen, pues, oye, si a mí el Estado no me da nada, no me hace caso, me tira perro muerto, me tira, ¿qué hago? Yo comprendo la violencia, no la justifico, la comprendo. Eso no se soluciona con una nueva constitución, como algunas personas quieren vender. Eso se soluciona empezando a escuchar a nuestra población. Este país no quiere escuchar y ese proceso necesita un proceso de escucha de las autoridades, decir, bueno, ¿cuál es el problema? Y nos vamos a dar cuenta que el problema de fondo es la corrupción.
Y yo le voy a dar un ejemplo concreto. ¿Por qué hay criaturas que mueren en estas manifestaciones? Porque las están trasladando de una región a Lima porque en los hospitales no existe la capacidad para atender a muchas veces a niños. Eso es por la corrupción, porque no hay carreteras, porque no hay educación, y eso es estrictamente corrupción. Entonces, más allá del proceso de escucha que tiene que haber y además actuar con inteligencia contra estos vándalos miserables que atentan contra la seguridad y la prosperidad, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer una lucha contra la corrupción estratégica, frontal y decidida que el Estado nunca ha querido hacer. Correcto, muy amable, señor Eduardo Herrera, por su participación en esta oportunidad en la entrevista. Habrá momentos para seguir dialogando de un tema tan importante como es la lucha, la erradicación de la corrupción. Muchas gracias, buenas tardes. Encantado, a la orden. Bien, hemos llegado a la parte final de la entrevista. Gracias por la sintonía. Que tengan ustedes, televidentes e internautas, un buen fin de semana. Siempre la recomendación, dése un espacio para una actividad recreativa física que va a sumar mucho en su salud. No solamente física, sino también su salud emocional, que es importantísimo. Gracias. Nos reencontramos el lunes. Buenas tardes.